cada uno de quienes se conectaron a tiempo y agradecerles también el espacio a quienes han aceptado la invitación, a la licenciada Ingrid Elizondo, al licenciado Gabriel Escobar, a la licenciada Rocío Salazar, a la licenciada Doris Melissa Parada, pues quienes van a ser nuestros disertantes el día de hoy, y pues reconocer realmente que estos espacios son para mejorar la cátedra, principalmente a las personas con discapacidad, y reconocer también que como docentes y profesores, de las distintas disciplinas necesitamos sensibilizarnos ante los temas, y hoy más en los entornos virtuales de aprendizaje, donde evidentemente las condiciones son distintas a las presenciales, y pues que necesitamos tener esa vinculación y ese acercamiento hacia las nuevas herramientas que pueden propiciar cambios radicales en el tema de educación. Palabra entonces a la licenciada Ingrid Elizondo, y antes de ello también reconocer pues la gran trayectoria de cada uno de los disertantes que tienen en la atención a personas con discapacidad. Licenciada Elizondo, por favor, muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Pues yo les agradezco la oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes. Tenemos pues ahí varias información que dar, y solo que el primer disertante va a ser el maestro, ¿no? Y le invitaría al maestro Escobar que pudiera, por favor, iniciar. Agradezco. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Espero se encuentren bien. Solo un segundo. Desactivé el lector de pantalla que utilizo para mayor posibilidad de diálogo con ustedes. Antes de proyectar una presentación que hay ahí, me permito pues también como persona con discapacidad visual en este caso, decir que laboro en el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de nuestra casa de estudios, donde precisamente esta perspectiva no solo de discapacidad como un paradigma, sino la nueva modalidad, el nuevo enfoque de educación, que es la educación inclusiva. Así que va a ser un honor poder compartir con ustedes en muy pocos minutos algo que podría durar toda la vida, pero la idea es dejar ahí una semillita que poco a poco vaya efectivamente germinando. Agradecería, yo voy a quitar ahora mi cámara, creo que sí lo puedo hacer, para que pasemos a la presentación, por favor. Ya está en pantalla, maestro. Gracias. Voy a desactivar la cámara y listo. Precisamente hacer hoy hablar de educación inclusiva nos lleva por varios momentos e incluso pasar de niveles. La sensibilización o el conocimiento básico es importante y a la universidad ya le demanda otro nivel que no es la sensibilización, sino la toma de decisiones que viene de la mano con la concienciación, y efectivamente es lo que tratamos de venir promoviendo en los diferentes espacios. La universidad es, como es el mundo, de diversa, y es la posibilidad también de reencontrarnos con diferentes personas que desde su propio espacio de acción, ya sea administrativa, de docencia, incluso con los propios estudiantes dentro del salón de clase, etcétera, etcétera, son esas posibilidades. Cuando hablamos en la primera, en el concepto de discapacidad, por favor, precisamente estamos haciendo referencia a un cambio paradigmático, y es cómo 4 décadas atrás se hablaba de conceptualizar la discapacidad y muy enfocado a la deficiencia y que la persona es incapaz y otra serie de elementos alrededor de ello. Hoy estamos en pleno siglo XXI, ya arrancando la tercera década, me parece justo
o por justicia, como lo narraba Nelson Mandela, prácticamente adentrarnos un poco más, y precisamente el concepto que ustedes observan en pantalla habla de que discapacidad va a ser esa interacción de las personas con deficiencias, y pueden haber diversidad de deficiencias de sensoriales, físicas, psicosociales, y precisamente habla de lo fundamental que son la eliminación de barreras, porque es ahí donde vamos a encontrar nosotros entonces precisamente la discapacidad, no en la persona, sino en el entorno. El entorno involucra al ciudadano o ciudadana, a la persona como tal, que desde su espacio actitudinal nos da esa posibilidad de estar incluidos e incluidas. Pero también hay barreras estructurales, arquitectónicas, legales y de cualquier otra índole. Y dice el concepto que lo que se busca precisamente es la participación en igualdad de condiciones con los demás. Y eso regularmente no se da en cualquier espacio, desde lo más sencillo que puede ser en casa, que si yo no veo y alguien pone una mesa y no me avisó que la cambió de lugar, ahí hay un riesgo, hay un breve accidente y etcétera. A diferencia de que si avisa que movió la mesa y está en tal otro punto, etcétera, ahí empezamos nosotros a hacer cambios sencillos, básicos, actitudinales, que son transformadores. ¿Y qué es lo que pasa entonces a nivel de la educación superior? Pasamos a la siguiente, y aquí, por ejemplo, algo que ya no debe de estar ocurriendo en la universidad es los términos o la terminología cuando hablamos de personas con discapacidad. Dicen muchos audiovisuales al respecto, e incluso personas con discapacidad que también se denominan a veces como, por ejemplo, una persona no vidente, y lo van a escuchar ustedes muchas veces. Incluso si vemos un artículo de periódico, puede hablar de los no videntes, pero no videntes e invidentes, como decir sordos, como decir mongolitos, etc. Todo lo que ustedes pueden observar también en la pantalla, que no me voy a centrar en eso, prácticamente son términos peyorativos, discriminatorios, que precisamente son del siglo pasado. En esa sintonía pasaría a la siguiente diapositiva, que precisamente es algo que puede estar también en discusión mientras esto se da en otras latitudes del mundo, que no son los nuestros. América Latina y Centroamérica no promueve nueva conceptualización, al contrario, adoptamos lo que los países desarrollados promueven, y precisamente ahí se habla de personas con discapacidad. Eso es. Y alguien más podría decir, no, pues también son personas con funcionalidad, etcétera, y así sucesivamente puede establecerse un diálogo mucho más profundo alrededor de ello. Pero ¿por qué persona con discapacidad? Primero, porque es persona. Somos personas, todos y todas, independientemente de nuestras características. Y desde ese enfoque, que incluso es el de derechos humanos, que es el que se promueve hoy prácticamente, es entonces persona con discapacidad, y el con discapacidad haciendo referencia al entorno. Si hablamos de inaccesibilidad a los edificios o aspectos de que no hay acceso a la información, etcétera. Incluso hoy la tecnología nos ayuda muchísimo a este aspecto. Bien, la siguiente, que me la voy a obviar, por favor, que es un concepto ahí de paradigma. Generacionalmente hay que cambiar esto. Y paso a la siguiente, que precisamente habla de tres modelos en los cuales, o tres paradigmas en los cuales se ha venido precisamente estableciendo, estudiando, se ha venido teniendo en cuenta cuando hablamos de personas con discapacidad, que también los voy a pasar bastante rápido. Hablamos de un modelo tradicional o prescindista. Por favor, en la siguiente, ahí se detalla un poco más.
Miren, en la universidad, y ese es el reto y el desafío importantísimo de cualquier unidad académica de la Universidad de San Carlos, única universidad pública de nuestro país, porque precisamente lo que hoy hablemos y se quede en el campus central debe debe, digamos que, volar hacia los centros universitarios. Si la Facultad de Arquitectura está en el centro universitario de Quetzaltenango, pues allá se tiene que hablar de lo mismo, tendríamos que tener el mismo lenguaje, y ese es un reto y desafío. Quisiera precisamente tener una oportunidad de llegar a los centros regionales y precisamente plantear este aspecto. Es decir, ruralmente hablando, el paradigma tradicional y prescindista es mucho más difícil de erradicar que a nivel de las ciudades principales o de lo que podría representar a nuestro campus central. Digamos, las medidas de accesibilidad que la universidad tiene, porque alguien dice, bueno, pero si tenemos rampas, sí, pero no va el concepto de accesibilidad, va más allá, y diseño universal mucho más allá. Entonces, ¿cómo acercarnos a unos conceptos que ya están estipulados y que nos compete en algún momento ser partícipes de modificaciones, adaptaciones que cambien estos enfoques? El segundo paradigma, que también no me voy a centrar en él, que es el médico rehabilitador, y acá se piensa que los psicoterapistas, que los rehabilitadores, que cualquier otra persona, y principalmente los médicos, deciden por las personas con discapacidad. Pero ese es el modelo todavía de los 40, 60, cuando en la Segunda Guerra Mundial precisamente se hablaba de volver funcionales a las personas que por alguna razón pues no veían, no escuchaban o no caminaban. Entonces ya venían las intervenciones médicas. No estoy diciendo con eso que estoy en contra del modelo, al contrario, por supuesto que es factible, pero pasemos entonces al siguiente modelo, el de derechos humanos. Acá hay diagnósticos que si tengo una prótesis, que si tengo un implante coclear, que si tengo, no sé, cualquier ayuda técnica, incluso, bueno, sí, técnica, en torno a mi discapacidad visual, y que eso me represente mayor posibilidad de interactuar en cualquier ámbito de la vida, pues simplemente forma parte de esa posibilidad. En Guatemala, como muchas partes del mundo, donde países incluso desarrollados no logran tener un cero índice de discapacidad, por ejemplo. Eso no existe. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que generar las medidas afirmativas, ajustes razonables, diseño universal y otros conceptos que efectivamente ayudan en la vida de las personas con discapacidad a facilitarnos precisamente ese tránsito de la vida como tal. Pasaría por favor a la siguiente. Podría ser que vaya muy rápido, pero se nos acortó el tiempo, entonces a lo mejor en el intercambio de preguntas y respuestas ahí complementamos. Solo, por favor, maestra Elizondo, si me dice la diapositiva número 10, recuérdemela ahí. Marco jurídico principal. Perfecto. Vean, acá tampoco me voy a entretener porque esto es para 2 horas de una pincelada, pero sí hay un marco regulatorio, la Constitución actual de 1985 para acá habla de personas con discapacidad. Hay una ley de personas con discapacidad. Hay una política pública en el campo de la discapacidad. Nuestra USAC cuenta con políticas propias de respuesta a la población con discapacidad. Y eso está en el marco e incluso se invita desde el ámbito legislativo a generar armonización en esa línea a través de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ahí sí necesitamos efectivamente hacer mayor eco, porque estamos hablando de una convención que Guatemala es estado parte de las Naciones Unidas y regularmente y afortunadamente Guatemala todo lo ratifica, casi el 90% de los instrumentos internacionales, y eso significa que los adopta de manera nacional y lo establece el artículo 46 de nuestra Constitución. Y el siguiente entonces, porque hay conceptos valiosos ahí que efectivamente la convención trae a colación, y es hablar de ajustes razonables, la diapositiva número 11. Si no mal estoy. Prácticamente hablamos de accesibilidad y de ajustes razonables, son dos cosas distintas. Ajustes razonables son todas aquellas adaptaciones o modificaciones que no generen una carga desproporcionada, ya sea económica y de otra índole, para que la persona con discapacidad en el ámbito que pueda estar interviniendo, por ejemplo, si es un curso sobre estadística, cosas que nos hace falta estudiar un poco más, cómo poder dar un curso de estadística a personas que no ven. O sea, ahí ya vienen los innovadores, los creativos, y no solo porque ya existen algunas alternativas al respecto, tecnológicamente hablando, y ahí la pregunta es si todos los que estudian este curso de estadística tienen esa herramienta. Si no la tienen, entonces su posibilidad del aprendizaje de la estadística básica o elemental o diferencial, no sé, de cualquier tipo de estadística, esté llegando a ese conocimiento tal cual. Y así sucesivamente, cada unidad académica o cada carrera tiene sus particularidades. Entre las ciencias aplicadas y sociales hay una gran diferencia, sin embargo, son estas posibilidades. Y aquí también hablamos de las propias condición de personas con discapacidad. Hay condiciones de personas con discapacidad psicosocial, ¿sí? Es decir, Asperger, autismo. Personas con discapacidad visual, ya sean ceguera total o baja visión. Y baja visión tiene pues algunas ventajas y así sucesivamente se puede ir analizando cada una de ellas, que también no las estamos abordando en lo particular. La siguiente, la de accesibilidad. Solo, Gabriel, te quedan 5 minutos. Perfecto, voy a tratar de aprovecharlos. Miren, accesibilidad, entonces podemos hablar del espacio físico. ¿Sí? ¿Existe o no existe? Creo que la universidad ya superó el 60% de su accesibilidad horizontal, pero en vertical podemos hacernos una pregunta y puede ser que ahí el 85 o el 90%, por no decir el 100, yo no quiero ser tan cruel con mi universidad, decir que hay una deuda pendiente. Bueno, pero también hablamos de accesibilidad a la tecnología. ¿Quiénes pueden tener acceso a ello? Acceso a la internet es otra posibilidad hoy de fortalecer el proceso educativo. Bueno, hablamos entonces de educación inclusiva, esta perspectiva que pues incluso la universidad está adoptando este modelo, invita a generar toda una serie de elementos que permitan este quehacer. Involucra al docente como tal, y ahí me pasaría tal vez a la número 18, porque ya me quedan pocos minutos. Las otras diapositivas eran el ODS 4 de la Agenda 2030, las políticas, cuando fueron aprobados, espero ustedes las sepan, pero no la fecha, sino sepan de las políticas, porque esa es para mí una herramienta que en la universidad tendría yo que poner en cualquier espacio de diálogo cuando hablamos de discapacidad y la educación superior. ¿Qué pasa entonces en el área de docencia? La número 17, me parece, o 18. La idea es que precisamente las metodologías de enseñanza puedan tener esa posibilidad de generar diferenciación o modelos diferenciales, mejor dicho. Es decir, cuando yo me voy a hacer una evaluación de cualquier materia, cualquier curso en la universidad, y alguien me dice, mire, pero
Esto, según el reglamento de evaluación, no es permitido, pero un reglamento no está arriba de una ley y creo que ahí es donde tendríamos que hacer algunos ajustes, incluso legales o de reformas a reglamento, para generar el proceso de inclusión. Y por supuesto que si yo utilizo un teléfono o utilizo una computadora, ustedes me preguntarán, ¿y cómo le hace? Eso ya sería parte de entrar en lo específico, pero a lo que voy es que la evaluación tiene que estar en un formato accesible y no el reglamento ser la barrera legal que me impida la inclusión, por ejemplo, a la educación superior como un derecho. Entonces, pensando también esa parte, invitaría yo al área de docencia a que revisara precisamente los elementos más elementales para proceder a estos cambios paradigmáticos. Cerraría con lo siguiente, porque no me quiero robar el tiempo, porque están mis colegas también. Muchas personas con discapacidad están viniendo hoy a la universidad. Hace 80 años, la persona que estuvo fue desconocida como tal. Y ahora tenemos varias posibilidades de estar en la universidad y aún así existe elementos ahí que hay que ir erradicando. Y yo creo que la frase, por la carrera, hasta se me olvidó la última diapositiva. Si alguien la lee, yo me quedo hasta ahí. Gracias. Ahí la frase que queda es precisamente de los derechos humanos no deberían exigirse, pues son inherentes a la sola condición de ser persona. ¿Verdad? Y precisamente esto pues ya nos permite entrar al siguiente tema. Bueno, en mi caso, ahora mi nombre es Ingrid Elizondo, yo soy psicóloga y profesional orientadora de la Oficina de Orientación a Estudiantes con Discapacidad, que pertenece a la sección de orientación vocacional de la División de Bienestar Estudiantil Universitario. Posteriormente, pues disertará también la maestra Doris Parada, ella es mi compañera en esta oficina. Ella se especializa en la atención a estudiantes con discapacidad auditiva y pues ella va a hablar acerca de los ajustes a personas con discapacidad auditiva precisamente. Y posteriormente la licenciada Rocío Salazar. Ella pues también nos va a dar información importante sobre los ajustes a personas con discapacidad psicosocial, específicamente a personas con Asperger, que tienen más presencia en nuestra universidad. Bueno, entonces inicio compartiendo que los datos en pantalla son referentes a las personas que han ingresado los últimos 5 años a la Universidad de San Carlos a través de la solicitud de exoneración de pruebas de ingreso. Esto pues está vigente en el normativo del SUM, en el reglamento del SUM. Y pues esto es debido a que el proceso no tiene esos ajustes que hablaba el maestro Escobar, ¿verdad? Que tenemos que trabajarlo y nuestras políticas de atención a la población con discapacidad se encuentran. En la sección de orientación vocacional pues ya estamos con esto, precisamente la prueba virtual de ingreso de orientación vocacional ya cuenta casi con el 100% de los ajustes. Estamos todavía trabajando para afinarlo, pero la idea es que este año ya pueda ofrecerse a la población como tal. Y luego, pues, que invitar también a las demás unidades académicas y el propio Zoom también para que haga estos ajustes. Esto nos va a permitir conocer, o mejor dicho, permitir que las personas interesadas en alguna condición de discapacidad puedan tener la oportunidad de valorar sus conocimientos y destrezas y de acorde a la carrera que de interés, ¿verdad? Pero algo muy importante es que para la elección de carrera, al igual que las personas sin discapacidad, se toman varios aspectos. Uno es precisamente los intereses que hay. 2, las habilidades. 3, conocimientos previos. Todo esto nos prepara para poder elegir la mejor opción. Aquí hemos tratado precisamente de hacer esa reflexión con los estudiantes
y pues se ha logrado mejorar bastante en cuanto a esta elección que sea más pertinente. Sin embargo, sí necesitamos el apoyo de las pruebas de ingreso para pues que el estudiante pues llegue mejor preparado a las aulas universitarias. Entonces podemos tener aquí en pantalla que al menos de las poblaciones que más han ingresado son con discapacidad física, visual, auditiva. También hay presencia fuerte de personas con discapacidad psicosocial de talla baja y también algunas variedades de discapacidad múltiple. Las unidades académicas donde hay presencia de personas con discapacidad son pues las que tenemos en pantalla, prácticamente casi que todos los centros universitarios y casi que en todas las facultades. En arquitectura pues es una de las facultades que hay mucho interés. Este año pues solo hay 5 personas que han solicitado exoneración de pruebas. Aquí hay algo muy importante. Hay personas con discapacidad que realizan su proceso de ingreso. Pues nosotros no tenemos esos datos, ¿verdad? Ahí estamos solicitando a registro de estadística que precisamente se mejore esa captación de datos desde la inscripción, que es el que nos va a dar una mejor información. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que todas las unidades académicas tienen que estar preparadas para recibir a estudiantes con discapacidad de cualquier condición. No es la condición de discapacidad la que marca qué carrera seguir, sino las habilidades y destrezas. Y si un estudiante con discapacidad prueba las pruebas de ingreso, pues entonces está diciendo que está en capacidad de poder ejercer precisamente la carrera. También hay otro aspecto y son las personas que adquieren la condición de discapacidad, ya teniendo el ingreso a la universidad. O estudiantes que por alguna enfermedad, algún accidente, pues adquirieron una condición, igual tienen el derecho de poder seguir estudiando la misma carrera, solo que ahí el apoyo es precisamente evaluar cuáles son los ajustes que se necesitan. Entonces, es por eso que damos este apoyo al día de hoy. Y por supuesto, estamos siempre abiertos a resolver las dudas al final. Yo les invitaría a que empezaran a ingresar en el chat, en la sección del chat, ¿verdad? Sus preguntas y que luego, pues ahí le pediría yo al arquitecto Kevin Carrillo que pudiera luego, pues, leerlas y luego al final de todos los disertantes podamos responderlas. Bueno, entonces, como ustedes vieron los paradigmas, ¿verdad? Si estamos en paradigma de presidencia, vamos a estar con la idea de no, ninguna persona con discapacidad puede ingresar porque no está en condiciones de, ¿verdad? Le hace falta ver, le hace falta escuchar, le hace falta socializar, no, entonces no ingresa, o no puede ingresar, o que busque otra cosa, o otra actividad fuera de la universidad. Ese es modelo de presidencia, ¿verdad? Si estamos nosotros en el modelo médico, pero tendría que rehabilitarse, tendría que ver cómo mejorar para poder ver mejor o cómo poder mejorar para poder escuchar. O sea, los apoyos únicamente que sean solo de la persona, eso es modelo médico. Pero como nosotros como universidad a la vanguardia, ¿verdad? Universidad estatal, universidad que promueve los derechos humanos, estamos en el modelo de derechos humanos, entonces nuestra tarea ahora es evaluar qué hacer cuando hay una persona con discapacidad en nuestras aulas. Para todos los disertantes, pues hemos sido y somos docentes universitarios y comprendemos que no estaría fácil, especialmente cuando haya aulas saturadas, pero sí es posible. Solo es voluntad y pues el apoyo siempre lo tendrán de nosotros. Sugerencias para la accesibilidad de todo proceso académico. Esto es en general. Y yo creo que ustedes ya han escuchado de cursos de lengua de señas que han sido impulsados a través de CALUSAC, a través también de los procesos de educación continua, también de los cursos también que son abiertos a toda la población, ¿verdad? Y pues precisamente, ¿verdad? Se insta que haya más cursos para aprender lengua de señas, un curso básico intermedio,
No se requiere que sea un intérprete, ¿verdad? Pero sí, por lo menos poder saludar, poder dar indicaciones básicas, eso es importante, porque siempre nos vamos a topar con alguna persona con discapacidad auditiva que se comunique a través de este medio. También, para que la información que transmitamos llegue a toda persona, se tiene que brindar en diversos formatos, no solo visual, no solo audio, sino que haya una diversidad a través de lo visual, a través del audio, a través de medios digitales, y cuando sean medios digitales, que puedan ser accesibles a los lectores de pantalla, que son software que utilizan las personas con discapacidad visual y que les ayuda a, pues, de forma audible saber qué es lo que está en pantalla. Sistema de lectoescritura braille, claro, para personas con discapacidad visual también, pero esto procuramos que sea con información puntual, ya que sí estamos hablando del medio universitario, es un medio académico donde la información es bastante extensa, y ahí el mejor formato, el más accesible, es el digital. También todo video debe llevar audio, subtítulos y recuadro de interpretación en lengua de señas. Las imágenes en redes deben llevar el texto alternativo o transcripción del contenido en texto en el espacio del mensaje. Y los documentos digitales deben ser compatibles con los lectores de pantalla, ¿verdad? Para esto, pues, ustedes dirán, bueno, acá en arquitectura no van a haber personas con discapacidad visual. Nuevamente hablábamos de que puede ser adquirida, ¿verdad?, esa discapacidad, o también puede que haya personas con baja visión. Al momento no tenemos nosotros registro, pero es probable, ¿verdad? Esto quiere decir que si tiene restos visuales, que pues solo necesitará un apoyo para poder complementar la información que necesite, o ella. Acá tengo yo un videíto. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces, al tratar con personas con discapacidad, hacemos todo mal. Buena, compadre. Oh, sorry, ¿me agacho? No, si querés me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda, sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. No, señor. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah. De nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Vamos, días. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias. Te digo de mejor. Si cuando hablas normal. Don Toño, tiene que hablarle en señas. Ah, como la señorita de la tele. ¡Hola! Ah, hola. ¿Necesitas algo, uva? Una fresca de verdura, verdura. Choclo. Lechuga. Pepino. Plátano. Yo ayudar. Ayudar. La mejor forma es hablarle a las personas con discapacidad igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo. O sea, ¿le hablo? Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda,
La mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Muy bien. Ahora, pues volvemos a la presentación. Yo creo que ahorita ya estoy en tiempo, ¿verdad, arquitecto? Ya la tiene, ya cumplió el Vale. tiempo. Entonces solo unos 3 minutitos para lo demás. ¿Cómo apoyar a personas con discapacidad? Creo que el video pues brindó precisamente la información, ¿verdad?, vital. Yo ahora voy a hacer alusión a algo específico para personas con talla baja o con discapacidad física. Personas de talla baja es diferente a discapacidad física. Discapacidad física podemos hablar de personas con movilidad reducida en extremidades inferiores, extremidades superiores, pero acá entonces damos estos tips. Personas de talla baja ofrezca apoyo para alcanzar a levantar objetos, abrir puertas o ventanas, usar máquinas expendedoras u otro tipo de equipos. En compañía de alguien que camina despacio, utiliza muletas, silla de ruedas, ajuste su paso al suyo. Para hablar con una persona en silla de ruedas, siempre que sea posible, sitúese de frente y a su misma altura. No tomar la silla de ruedas por los descansabrazos, agarradores o mangos. Si desconoce el manejo de alguna ayuda técnica, silla de ruedas, andador, teclados especiales, entre otros, pregúntele al usuario cómo apoyarle. Retire de los espacios todo tipo de obstáculos. Y también agregaría para personas de talla baja, no tratarlos como niños. ¿Verdad? Son adultos. Su tamaño pareciera de un niño, entonces a veces el instinto de protección, ¿verdad? Principalmente las mujeres a veces da eso que, les pongo un ejemplo, una compañera para ayudar a una persona de talla baja, lo que hace es levantarla como que fuera un niño pequeño, ¿verdad? Y lo pone en una silla. Eso, por favor, no. Es una falta de respeto porque es como que a nosotros nos lo hicieran, ¿verdad? O cualquiera de nosotros lo hicieran. Entonces, no son niños, son adultos y hay que tratarlos como tal. A cualquier persona con discapacidad. Para personas con discapacidad física que tengan la condición de hemiplegia o cuadriplegia, es cuando hay precisamente esa movilidad reducida, la facilidad que podemos brindarles para acceder a la información y también para poder realizar tareas, ¿verdad? Esos son ajustes razonables, es a través de documentos digitales. Esto es más fácil para poder ellos avanzar en la información, si es necesario tomar notas, que sea más despacio, o apoyarle enviando audios posteriores sobre las instrucciones que se dieron en clase, o precisamente lo que se quiso que se anotara. Permitirle grabar las clases o video, ¿verdad? Y hay muchos docentes que se resisten, pero es un ajuste razonable, entonces no debería negarse esta actividad, que incluso puede servir para repasar a cualquier otro estudiante. Facilitar la información de forma anticipada, esto precisamente para poder, hay quienes pues, su movilidad reducida en brazos es mucho más difícil, le hacen difícil, ¿verdad?, el poder avanzar al ritmo de cualquier otra persona, entonces si se lo brindamos anticipadamente, pues esto puede apoyarles. Más tiempo para tareas y exámenes también, acompañamiento de asistente personal. Esto a veces no es muy conocido y se piensa que el asistente personal va a responder por la persona y no, es la persona la que va a responderle, pero le va a indicar al asistente personal qué hacer. Esto particularmente para las personas con cuadriplegia, que no pueden mover brazos ni manos, solo únicamente su cabeza, y a través de la voz pues pueden dar indicaciones o incluso pues a través de algún medio de comunicación que ya tenga. Entonces también hay que permitirles. Apoya a personas con discapacidad visual. Lo primero es identificarse y asegurarse que la persona ha notado que nos dirigimos a él o ella. Preguntar si necesita apoyo, evitando la imposición y la sobreprotección. Al principio puede ser aconsejable acompañar y mostrar el espacio en el que se va a desenvolver.
Al acompañar a una persona con discapacidad visual, pregúntele la mejor manera de hacerlo. Por lo general, él o ella le tomará el brazo u hombro. Usted debe caminar a un paso delante de la persona para que pueda percibir su movimiento y anticipar los obstáculos. Al prestarle apoyo para guiarlo, colocarse del lado donde no lleva su bastón o perro guía. No ausentarse sin avisar. Ser ampliamente descriptivo, principalmente con las indicaciones. Dentro de los ajustes razonables para personas con baja visión está pues colocarlos, ya está, si estamos hablando de clases presenciales, al frente y en el centro, cerca del pizarrón y del docente, documentos proporcionados en letra Arial de 14 puntos o más, color negro, apuntes en el pizarrón con letra grande, permitir tomar fotos, grabación de clases, evaluación escrita con Arial 14 o más de color negro, se repite, perdón, contraste de letra blanca con fondo negro en diapositivas, o el contraste que mejor se ajuste a la necesidad de la persona. Y pues conseguir a total los ajustes serían documentos que sean accesibles a lectores de pantalla, la descripción de imágenes, relieves, videos con audiodescripción, permitirle grabar los audios y evaluaciones digitales. Los formularios en Google son perfectos para esto, y más tiempo para contestar, porque la navegación con estas herramientas lleva más tiempo que la lectura visual. Personas con discapacidad intelectual. Sí hay, ¿verdad? Ustedes dirán, bueno, no, estamos en educación superior, pero sí hay, ahorita como bueno, posteriormente podríamos ampliar, pero lo principal es involucrarles, apoyarles para que socialicen, no burlarse ni permitir burlas dentro del salón de clases, no invadir espacio personal, evitar preguntas innecesarias, brindar los apoyos, tomarle en cuenta las opiniones, y aquí si es necesario hacer ajustes al currículum. Y entonces aquí se tiene que formar una comisión dentro de la facultad para poder precisamente evaluar. Además, también esto vale para las demás condiciones de discapacidad en cuyas materias pues pueda resultar un poco difícil o insuficiente, mejor dicho, los ajustes razonables. Ya se necesita una adecuación más particular. Bueno, y yo lo dejaré ahí. Las demás sugerencias son para personas con discapacidad auditiva y psicosocial, pero yo dejaría en el uso de la palabra para mi próxima compañera, que es la licenciada Doris Parada. Y muchas gracias. Cualquier duda, estamos para servirles, para contestar. Muchas gracias. Para quienes tengan dudas o comentarios, si pudieran escribirlos en la parte de chat, pues lo agradeceríamos para poder contestarlas posteriormente. Y pues le toca a la licenciada Doris Parada, quien dará el tema de orientaciones de ajustes razonables a personas con discapacidad auditiva. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto para nosotras y nosotros estar acá. Ya como mis compañeros se pusieron al tanto, ¿verdad? De todo lo que necesitamos para poder brindar herramientas básicas a las personas con discapacidad. Y en este caso, pues vamos a hablar un poquito sobre los ajustes razonables para las personas con discapacidad auditiva. Para hablar de esto, sí quería contarles que la lengua de señas, pues ya existe una ley, ¿verdad? De la lengua de señas que fue reconocida y aprobada el 28 de enero de 2020, que es la ley 03-2020. Les cuento esto porque es importante saber, ¿verdad? Que la lucha que se ha hecho con la comunidad de personas sordas es tratar, ¿verdad? De reconocer la lengua de señas como la forma natural de la persona sorda, como para poderse comunicar como un derecho, como lo decían mis compañeros, en todos los ámbitos, teniendo acceso a la información. Ese es el objetivo general, poder tener acceso a la información. Ese es el punto vital acá. La discapacidad auditiva se refiere a la sordera parcial o total de la audición. La parcial es cuando las personas tienen restos auditivos. Este puede ser solo de un oído o de los dos. Y son personas que se les dice, pues, personas hipoacúsicas en su deficiencia, ¿verdad? Hablando desde ese término. Y la sordera total, cuando las personas no escuchan absolutamente nada, ¿verdad?
vamos a hablar un poquito de los términos en los que a veces escuchamos y no conocemos sobre las personas con discapacidad. Y cuando nos referimos a ellos, pues son términos peyorativos, ¿verdad? O discriminativos. Por ejemplo, hablamos el sordito, por ejemplo, ¿verdad? O el mudito, o las personas con capacidades especiales, ¿verdad? O personas con diferentes capacidades. También nos referimos a ellos como personas que no oyen. Aquella persona que no escucha, se acuerda. O sea, empiezan a ubicar a las personas por medio de estos peyorativos. O discapacitados del oído, por ejemplo, entre otras. Ustedes me imagino que van a escuchar algún otro término, ¿verdad? Parecido a estos. El término correcto es persona con discapacidad auditiva. Ese es el término correcto para dirigirse a las personas con esta discapacidad o alguna otra, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre la comunidad de personas sordas. ¿Por qué hablo de todo esto? Es para contextualizar a la hora de poder hacer estos ajustes razonables o estas adecuaciones que nos van a servir entender un poquito sobre esta población, ¿verdad? La comunidad de personas sordas es un conjunto de personas que poseen y reconocen y utilizan una lengua de señas, ya sea un espacio territorial, social o cultural específico, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hablar un poquito de la lengua de señas, siempre con la intención de poder contextualizar para ver qué herramientas son las que necesitan las personas con discapacidad auditiva. La lengua de señas es un sistema de comunicación natural propia de percepción visual, táctil, que se vale por gestos, formas, mímicas, movimientos manuales, corporales, característicos y reconocidos en un territorio utilizado mayoritariamente por las personas sordas y sordociegas. Cuando hablo personas sordas es desde su deficiencia, ¿verdad? No hablando desde la persona. Para establecer un canal de comunicación con otras personas. Y algo que muchas veces preguntan es que si la lengua de señas es universal. Esta no es universal, ¿verdad? Cada país maneja una lengua de señas y en este caso Guatemala se le llama Lensewa, ¿verdad? El intérprete de lengua de señas, ¿verdad? Como el rol que maneja, es un profesional reconocido y competente en el uso de la lengua de señas y de la lengua oral, de un entorno de conocimientos profundos de las características de la comunidad de los sordos y un nivel de práctica suficiente que garantice las habilidades propias de un intérprete capaz de traducir e interpretar los mensajes de una lengua a otra o igualar una situación de comunicación. Ese es el rol del intérprete de lengua de señas. Tiene que tener muchos conocimientos y mejor si es parte de la comunidad de personas sordas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de los ajustes razonables. Me imagino que habrán algunas que otras dudas que tengan ustedes. Por favor, nos las hacen llegar para ver qué solución les damos, ¿verdad? Como lo dijeron mis compañeros también, es un derecho de la persona sorda, de las personas con discapacidad, entrar a la universidad y que ellos elijan qué carrera seguir, ¿verdad? Entonces, creo yo que ahorita vamos a hablar también de eso, que la discapacidad está en el entorno, no en la persona, ¿verdad? Los ajustes razonables como base es tener intérprete de lengua de señas, ¿verdad? En cada una de las facultades y en cada una de las escuelas. Eso sería lo ideal, que cada escuela, cada facultad contratara a un intérprete profesional de lengua de señas para poder darle la atención debida a las personas con discapacidad auditiva en este caso. También otro ajuste importante es poderle preguntar, ¿verdad? Como lo veíamos en el video, preguntarle a la persona con discapacidad auditiva qué necesidades específicas tiene. Como les explicaba, hay personas con discapacidad auditiva total o parcial. Las personas que tienen la discapacidad auditiva parcial pueden tener herramientas como un aparato auditivo, ¿verdad? O tienen implante coclear, que eso ayuda, más no
no desaparece la condición, ¿me doy a entender? Entonces es importante preguntarle a la persona sorda o a la persona con discapacidad auditiva qué necesidades específicas tiene, ¿verdad? Y a partir de ahí poder desarrollarnos, ¿no? Algunas personas con discapacidad auditiva pueden leer labios, pero en la virtualidad es muy complejo. Ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Que estamos en la virtualidad, ha sido complejo para ellos. Y más si usamos la mascarilla. Ha sido doble reto para ellos poder leer labios. No todos leen labios, ¿verdad? Por eso es importante preguntarles cuáles son las necesidades que ellos tienen. Utilizar la plataforma Meet, ¿verdad? Cuando ustedes utilizan la plataforma, que los videos de YouTube estén subtitulados, ¿verdad? Otra herramienta también es que ellos activen el subtitulado de Meet, ¿verdad? Que ya existe, ¿verdad? Comunicarse por medio de chats con ellos, ¿verdad? Videollamadas individuales. Es como una herramienta que nos pueda servir, el lápiz y papel cuando estemos en lo presencial, por ejemplo. Otro de los tips también es que todo lo que ustedes vayan a presentar esté ejemplificado con gráficas, figuras e imágenes. Eso ayuda muchísimo a que ellos comprendan mejor el tema o la clase. También la iluminación tiene mucho que ver, ¿verdad? Que estemos en un área en donde nos puedan ver y que nos pongan atención. Otro de las recomendaciones que hacía la licenciada Elizondo también es la ubicación de las personas con discapacidad, no solo visual, sino también auditiva, que se recomienda que estén adelante, en la primera, segunda fila, para que puedan leer labios si tienen esa habilidad y estén cerca del intérprete de lengua de señas, ¿verdad? Esa es otra opción, ¿verdad? Que se puede tomar en cuenta. Y contarles también que la escritura de la persona sorda es diferente. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de comunicarse con las personas con discapacidad auditiva. En sus clases se han podido percatar que poseen una diferente estructura gramatical como una lengua, ¿verdad? Como la estructura, la gramática es diferente. Ellos no utilizan nexos ni artículos y los verbos siempre los manejan en infinitivo. Por ejemplo, no dicen, ay, discúlpame, yo acá me tropecé. No, ellos dicen, yo disculpe o yo disculpar, yo caer, por un ejemplo, ¿no? Ay, perdón, ya voy. Utilizar frases cortas, simples y claras es importante, es clave para que ellos comprendan. También buscar palabras sencillas y comunes, no buscar palabras ostentosas o rimbombantes, que no nos va a servir a la hora de una comunicación clara, ¿verdad? Dar el mensaje claro y conciso. Ya voy a terminar. Se les invita también a que tomen cursos de lengua de señas, diferentes organizaciones y asociaciones que brindan esta atención. Para los que se quieran sumar, ahí están, con mucho gusto les podemos dar los contactos. Y también en la universidad se han dado cursos, ¿verdad? Entonces, en la medida que se pueda, pues inscríbanse y puedan entender un poquito más de este mundo, ¿no? Y pues recordarles, ¿verdad? Que la barrera más grande que encontramos en la sociedad es la actitudinal. Media vez bajemos o derribemos esa barrera, estoy segura que viviríamos en una sociedad más inclusiva. La discapacidad está en el entorno y no en la persona. Y con eso termino y cualquier cosa, de verdad, estamos aquí a la orden y estamos aquí atentos a sus preguntas y les vamos a responder con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, licenciada. Pues terminamos entonces esta sesión con orientaciones y ajustes razonables a las personas con discapacidad psicosocial por parte de la licenciada Rocío Salazar. Por favor, licenciada Salazar. Muy buenas tardes, con todo gusto.
Nos vemos, nos escuchamos. Sí, se escucha bien. Excelente. Considerando que ya tenemos casi una hora de estar en este diálogo, ¿verdad? Me gustaría, si es posible, que activemos nuestras cámaras y platiquemos un momento, que ya vi que hay preguntas en el chat. Entonces, si tenemos la posibilidad de abrir la cámara y relajarnos, porque ya tenemos una hora de estar platicando. Entonces es necesario que volvamos a captar la atención. Entonces, si tenemos a la mano nuestra botellita de agua, démonos tiempo para tomar un traguito de agua. Si hay alguien que necesita estirar las piernitas, caminar un poquito, démonos un minutito para eso. Bueno, enhorabuena. Entrando en materia. Vamos a empezar a compartir. Bueno, ahí ya vemos caritas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Levantemos las manos. ¿Estamos ahí? ¿Al frente? Y hacia acá. Un abrazo para ustedes, porque la carrera docente es un milagro. Así que un aplauso para todos los que estamos acá, porque definitivamente lo que nos tiene en este momento es la pasión de enseñar. ¿Y cuál es el lema de la Universidad de San Carlos? ¿Quién me puede apoyar? Alejandro Soto me aparece en pantalla. ¿Cuál es el lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala? Buenas tardes, ¿qué tal? Y enseñar a todos. Excelente. Entonces, vemos que dice la palabra todos. Entonces, ese es un indicio de que este tipo de charlas o actividades está enfocada a la mayoría. ¿Y qué es lo que buscamos? Espacios, oportunidades para todos. Porque vamos a hacer una pequeña reflexión. Hablamos de conceptos de inclusión y son temas muy lindos, teóricos. Y hay spots que incluso nos hablan de eso, de que todos somos candidatos a la discapacidad por cualquier situación. O también en otro panorama, ¿verdad? A veces podemos incluir a los niños con autismo y decir, ay, no, es que son problemáticos, mejor a un ladito. Pero nosotros no sabemos si nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos van a estar en esa condición algún día. Entonces, esa reflexión, ¿verdad? De que tratemos de tomar esto no como algo teórico, sino como algo práctico que nos lleva día con día. Entonces, voy a empezar a compartir la presentación. Permítanme un momentito. Vamos a empezar con una primera pregunta. Si ustedes gustan, ya pueden apagar sus cámaras por cuestión de señal, pero vamos a ir tratando de platicar un poco. Corre la diapositiva. ¿Sí se puede visualizar? Sí, ¿verdad? Bueno. Sí, se visualiza. Bienvenidos. Gracias a todos los que hacen posible este espacio, porque definitivamente nos ayuda a ser mejores profesionales y con eso estamos apoyando a tener una mejor Guatemala. Tal como lo han compartido mis compañeros que con anterioridad, este espacio tiene por objetivo compartir experiencias relacionadas a la vida universitaria. El contenido que vamos a ver a continuación, hablaremos de neurodiversidad, síndrome de Asperger, las políticas de atención a la población con discapacidad en la Universidad de San Carlos de Guatemala y algunas reflexiones. Ahora vamos a ver quién nos puede apoyar. ¿Qué es la neurodiversidad? ¿Alguien ha escuchado este término? Me aparece en pantalla Félix Estuardo. ¿Está por ahí el compañero Félix? A la 1, a las 2. Ana María Saavedra López. ¿Algún voluntario? Voy yo, licenciada. Distinguida, cuánto gusto. ¿Usted ha escuchado el término neurodiversidad? Bueno, he escuchado el término neurociencia. Sí, exacto. ¿Verdad? Y lo ubico como la sinapsis o las estructuras neurológicas que se adaptan en la receptividad de un aprendizaje. Cuando hablamos de la diversidad, es las diferentes maneras o estructuras que tenemos para aprender.
para comportarnos, para contextualizar. De esa forma lo veo, licenciado. Excelente participación, gracias por su opinión. Exactamente eso, hablamos de una palabra clave, estructuras. El cerebro, por ponerlo de una manera gráfica, son como unas carreteras y los pensamientos son esos vehículos que caminan en esas carreteras. Pero ¿qué pasa cuando en vez de encontrar carreteras vemos puentes cortados, caminos que no tienen continuidad? ¿Qué es lo que ocurre? No está una corriente o un circuito como uno lo espera. Entonces, ese es un primer principio de que existen o existimos los neurotípicos y los neurodiversos. En determinado momento voy a hablar en plural porque yo soy una persona con síndrome de Asperger. Yo soy licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y también soy publicista. Entonces, en determinado momento voy a hablar desde las experiencias personales. Bueno, tal como lo dice ahí, hay diferentes tipos de cerebros. No hay uno mejor que otro, sino que solamente somos diversos. Eso quiere decir que hay diferentes tipos de cerebros. Entonces, ese es un principio. Bueno, continuamos. En pantalla tenemos una gráfica que nos puede hablar acerca de qué tipo de cerebros o qué tipo de diferentes formas de pensar existen. Entonces ahí eso también, cuando hablamos de autismo, cuando hablamos de Asperger, hay personas que pueden debatir y que nos pueden decir, no, es que los Asperger, la condición siempre va a persistir porque es un tipo de cerebro. ¿Cómo lo denominemos? Conforme los años, las ciencias psicológicas irán desarrollando formas de diagnosticarlo y cómo tratarlo. Entonces, por eso es que ha cambiado de nombre. A veces no se le llama Asperger, sino que se le llama autismo de alto rendimiento. Entonces, vamos a ver que sí hay algunos conceptos, algunos se los voy a dejar en material para ir al punto clave, que son los ajustes razonables. El síndrome de Asperger, tenemos una definición que la podemos dar lectura posteriormente. Las características. Una pregunta que nos hacen frecuentemente, si el Asperger se puede curar, y no, porque no es una enfermedad, es una manera diferente de percibir y procesar la información. Por eso no se tiene que curar, sino pues adaptarnos a la manera posible. También nos preguntan, ¿verdad? Si un adulto, nos dicen frecuentemente, los niños Asperger cuando son adultos dejan de ser Asperger. Y no, ese es un tipo de cerebro que va a persistir durante toda la vida del individuo. También, ¿verdad? Nos preguntaban de que si hay alumnos que se van a adaptar totalmente a la vida universitaria como la conocemos en su vivir de los neurotípicos. Probablemente los Asperger no nos adaptamos, sino que a manera de lo posible tratamos de cumplir con los convencionalismos sociales, pero sí nuestra forma de percibir el mundo es diferente porque incluso, como lo hablamos al principio, son las conexiones neuronales que inciden en la percepción. Cuando hablo de percepción es que todos los sentidos están vinculados a esas conexiones. ¿Qué quiere decir? Muchas veces los Asperger tenemos una dificultad visual porque no aguantamos todos los brillos. Tenemos a veces alguna dificultad auditiva porque a veces nuestros oídos son más agudos y muchas veces los Asperger no vamos a fiestas porque ese tipo de sonidos pueden alterar nuestra conducta o incluso ir a un centro comercial puede convertirse en un reto para nosotros por la demasiada estimulación a los sentidos. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Asperger? Eso es asistiendo a terapia. Y también hay algo que debemos tener en consideración. Hay muchos compañeritos que han tenido un diagnóstico tardío. En mi caso fue de esa manera. Yo ya había concluido mi etapa de estudiante cuando se me diagnosticó y eso me ayudó a mi mejor desempeño como profesional porque pude entender qué tipo de retos tuve durante mi etapa estudiantil y de esa manera pude subsanar posterior al diagnóstico, porque pude determinar cuáles son mis debilidades para convertirlas en fortalezas.
Esta es una asociación que nos ha ayudado a diagnosticar este síndrome. Las políticas ya las hemos hablado, sabemos que existen, que todos los entes que somos parte de la vida universitaria deberíamos ayudar a una mejor convivencia para vivir en un ambiente de paz. Estos son antecedentes históricos, legislativos también. Y las reflexiones para entrar en materia. Reflexiones generales a los que somos autistas, exhortarnos a identificar nuestras debilidades para trabajar en ellas, pero también valorar nuestras fortalezas, amarnos tal cual somos. Y también nuestra labor docente es actuar como mentores, ¿verdad? También agradecer a nuestra familia el acompañamiento desde la infancia para poder optar a una mejor calidad de vida. Felicitar a los docentes, trabajadores y autoridades que luchan por espacios de igualdad y también instarlos a que como comunidad educativa respetemos y valoremos a todos los seres humanos sin importar las diferencias. Ahora bien, las consideraciones generales. Como lo vimos en el aspecto teórico, o lo vamos a ver posteriormente, la integración a la vida universitaria. Muchas veces los Asperger necesitamos de una manera gráfica ubicarnos donde estamos. Entonces sí es recomendable contar con un mapa para situarnos en el punto físico de los edificios, por ejemplo, ¿verdad? Para que una persona no se desubique o no se pierda. Es recomendable también que por parte de las unidades académicas exista una oficina de atención al estudiante o también pueden funcionar las asociaciones estudiantiles como ese ente que ayude a los estudiantes de los primeros años a incorporarse a la vida universitaria. Esto es un punto clave y no me dejará mentir el arquitecto Kevin que las actividades culturales, deportivas y artísticas ayudan como estrategia para la formación integral. ¿En qué sentido? Muchas veces, como no ha sido diagnosticado o el mismo sistema educativo de Guatemala no nos ha instado a valorar la salud mental, por así decirlo, a veces hay resistencia a trabajar en grupo. No obstante, podemos buscar alternativas para esos trabajos en equipo. Y una alternativa podría ser los voluntariados. Los voluntariados nos pueden hacer esa conciencia social y darnos cuenta que sí es cierto, todos tenemos problemas, todos tenemos retos, pero si trabajamos en equipo, tanto como estudiantes, profesores y demás colaboradores, y trabajamos en equipo con la sociedad guatemalteca, podemos subsanar los problemas que tengamos individuales y colectivos. En el aula, tener una de las necesidades de los autistas, por decirlo de manera general, es la comunicación y la interacción social. No siempre esta es una de las debilidades más persistentes en el síndrome de Asperger, que a la mayoría nos cuesta comunicarnos. Y creo que ahí alguien lo comentaba en los comentarios, ¿verdad? Creo que en diseño gráfico hay varios estudiantes que tienen este síndrome. Entonces, si a alguien le cuesta hablar, si a alguien le cuesta expresar sus sentimientos, creo que como docentes podemos dejarles actividades lúdicas para que les ayuden a esa interacción. Podemos crear en un ambiente democrático, crear apoyos entre los compañeros. Esto puede dar lugar a un ambiente más relajado y tolerante. Puede ser necesario explicar con el consentimiento del alumno con Asperger las dificultades que tiene hacia sus compañeros y que entre los mismos compañeros le ayuden con una tutoría. También sería clave por parte de las unidades académicas facilitar charlas adicionales sobre comunicación eficaz, inteligencia emocional y autoestima. ¿Por qué esto es clave en la vida estudiantil? Hay algo que debemos tener muy en claro, que es preferible trabajar la etapa de prevención y prevenir. ¿Qué debemos prevenir en los estudiantes? La depresión, el suicidio y la deserción, que son problemas que sí nos han afectado a la población estudiantil. ¿Qué retos tenemos con este síndrome de Asperger? Y es que muchas veces es una discapacidad que no es visible. Podemos ver a una persona, por así decirlo, común y corriente, pero no sabemos cómo está internamente, cómo está su mente, y en determinado momento no solo es timidez, ¿verdad? Sino que puede ser una limitante mayor
que le limite a trabajar en equipo, pero como docentes sí es positivo que le ayudemos a incorporarse a la vida social. No obstante, respetar los intentos de comunicación, dándole tiempo para que haga sus preguntas cuando él lo necesite. Uno de las comorbilidades que se da en el Asperger es que se tiene el manejo de la ansiedad, no es el regular que un neurotípico. Una persona regular pues sí tiene nervios, pero los sabe controlar, por así decirlo. En cambio, hay muchos Asperger que no manejan los nervios de la manera deseada o anhelada, ¿verdad? Entonces, pero eso con terapia y con algún charlas, ¿verdad? Que nos ayuden a modular esas reacciones, sí se puede controlar. También respetar la necesidad de soledad de los Asperger, tener en cuenta que mediante la lógica o mediante reglas es posible conseguir que comprenda cuestiones sociales y emocionales que no capta de manera intuitiva. Hay que ser conscientes que los alumnos con Asperger han llegado a la universidad, vienen de una enseñanza obligatoria y un bachillerato en el cual un alto porcentaje ha sido víctima de acoso escolar, burlas y marginación en su entorno. Hay que tener en cuenta que pese a su rendimiento desigual en las distintas disciplinas, pueden resultar muy sobresalientes en las materias de su interés. Así que no nos desanimemos, sigamos apoyando a los alumnos. En otra área que puede también sufrir alguna limitante es la comprensión, interpretación y evaluación de la formación. ¿Cómo podemos ayudarles? Es asegurarse que las instrucciones que se dan al grupo sean comprendidas por la mayoría. También es necesario explicar las instrucciones en un lenguaje claro y evitar las metáforas. El uso de diapositivas se ajusta muy bien al estilo de aprendizaje de los Asperger, ya que somos personas gráficas. En las habilidades de organización, indicar al estudiante con síndrome de Asperger de forma verbal o por escrito la secuencia exacta de las acciones apropiadas para resolver una tarea. Dar información por adelantado que permita al sujeto planificar anticipadamente su actividad y ayudarle a organizarse bien con el tiempo. Orientarle en relación a lo que debe priorizar en un momento determinado y lo que puede dejarse para otro momento. Esto con la práctica, el estudiante con los años va a llegar a desarrollarse de manera correcta. En relación a los exámenes, que eso sí nos han conversado, es que si está la posibilidad de apoyarles, aunque sean en ambientes un poco más relajados, es lo óptimo, porque como les comenté, los Asperger no siempre respondemos a los impulsos sensoriales de la manera que los neurotípicos lo perciben. Y usualmente se responde mejor si no hay alteración de sonidos. Y el mejor maestro no es el que más sabe, sino aquel que enseña con amor y dedicación el camino de la vida. Así que ánimo, compañeros docentes, acá está mi contacto, si en algo yo les puedo colaborar. Quedo a sus órdenes y estamos en la etapa de preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias, mi estimada licenciada. Creo que hay muchas dudas, hay todavía mucho que trabajar y pues esperamos que en las siguientes sesiones que tengamos al respecto del tema podamos seguir discutiendo, pero también seguir aportando desde los espacios académicos y docentes acerca del tema de discapacidad. Así que pasen feliz noche. Gracias por estar hasta estas horas pues en la conferencia. Yo creo que es de un tema bastante amplio, así que vamos a tratar de dosificarlo en otras ocasiones para que podamos tener suficiente tiempo de ampliar la información y poder discutirla ampliamente. Así que feliz noche y nos vemos en la siguiente sesión que se les ha enviado vía correo a través de la Unidad de Innovación Educativa.